Hola, mi nombre es Santiago Felipe Nieto Carvajal y este es mi video acerca de la institución de dominación colonial llamada la Hacienda. La historia de esta institución inicia hacia finales del siglo XVI, una vez fue consolidada la ocupación del territorio de lo que hoy es Colombia por parte de los invasores europeos. Básicamente lo que ocurre es que una vez se ha consolidado entonces la posición de España dentro del territorio de la Nueva Granada, la corona empieza a intervenir en las relaciones que se estaban llevando a cabo dentro de la colonia. Entonces, lo que comienzan a hacer es que comienzan a controlar las actividades de los encomenderos. Inicia también esto a partir de la Real Provisión de 1543, en la que la corona dispone que los encomenderos no podrían cobrar tributo a los indios sin que éste no fuera fijado de antemano por los virreyes o las audiencias. Entonces, como decía anteriormente, lo que se trata es entonces de comenzar a controlar cómo se están comportando los encomenderos y verificar si estaban enviando el tributo completo. Entonces, a partir de 1551 se empiezan a realizar visitas por parte de los oidores. Estos eran como unos funcionarios que tenían que verificar, tenían que hacer la tasación del tributo de los indios y para ello tenían que verificar las condiciones materiales de los indios. Entonces tenían que visitar, digamos, la encomienda, mirar cuántos indígenas había, cuántos estaban en edad de tributar y hacer como un análisis de cuáles eran, digamos, como sus condiciones materiales, cuáles eran, digamos, los productos que más se comercializaban en esa región, cuáles eran los productos que ellos manejaban, cuáles eran los productos que cultivaban, para de esta forma poder como entender qué se les podía cobrar como tributo a los indios. Entonces, cuando se comienzan a llevar a cabo estas visitas por parte de los oidores, ellos comienzan a identificar una serie de irregularidades en las encomiendas. Por ejemplo, una de las irregularidades que ellos ven es que hay abusos con los servicios personales. Entonces, una de las partes del tributo que tenían que pagar los indígenas eran los servicios personales, que era más o menos como servir de ayudante o de sirviente para el encomendero y ayudarle con sus funciones habituales. Pero ellos comienzan a abusar de eso, entonces les comienzan a pedir que les lleven a la casa madera, cargas de leña, forraje para caballos, incluso pescados o ciertos productos, y también los obligan sí, los obligan a trabajar en algunos sembradíos que no solo eran, digamos, para su sustento, sino que también los proporcionaban excedentes que ellos podían comercializar. Entonces, digamos, esta es otra de las irregularidades que encuentran los oidores, y es que los encomenderos estaban obligando a los indígenas a producir no solo, digamos, para su sustento, sino que los obligaba a producir un excedente que ellos estaban vendiendo y con el cual se estaban enriqueciendo y que no era parte del trato, porque el trato era pues que ellos debían simplemente verificar que los indios cumplieran con el tributo hacia la corona. Otro de los descubrimientos que se encuentra también es un dramático descenso poblacional dentro de los indios. Tanto así que la audiencia en 1560 dice que el objetivo principal debe ser la conservación de los indios y comienza a hacer una serie de medidas como para mejorar un poco las condiciones de vida de los indios. En 1593 se crea la institución de los corregidores de indios y se prohíbe que los encomenderos intervengan en el cobro de los tributos. Y una cosa que también es muy importante es que estos corregidores de indios comienzan a tener en cuenta por primera vez el descenso poblacional en el cobro del tributo. Porque algo que hacían los encomenderos es que, digamos, ellos tasaban a los indios, por ahí, no sé, por ejemplo, había 200 indios y ellos tasaban un tributo, pero debido a los arduos trabajos o a las enfermedades, a las epidemias o bueno, a diferentes causas, la población de los indios disminuía, por ejemplo, de esos 200 a 150 o incluso a 100, pero los encomenderos seguían cobrando el tributo como si fueran 200. Entonces eso ponía unas cargas muy grandes sobre la población indígena que lo que hacía era agravar el problema
porque ellos tenían que trabajar aún más fuerte para poder cumplir con el tributo, con lo cual se enfermaban y pues el número de indios iba disminuyendo cada vez más. Entonces es importante porque a partir del siglo XVII la audiencia tiene por primera vez en cuenta la disminución de la población indígena. En cuanto, digamos, a las formas de resistencia que tuvieron, digamos, los indios respecto a estas formas de dominación, resaltan dos. Una es la rebelión de los países en 1573, que obliga a abandonar las minas de Guambia y a despoblar la villa de San Vicente de Páez. Y otra que es más frecuente es simplemente la de huir, la de abandonar el lugar donde ellos están para así evadir el tributo, y lo que hacían era que se iban a otro poblado, a otra ciudad, a otro municipio, y allá se integraban a una nueva hacienda en esta forma de una, no como digamos como indios que tenían un tributo, sino como una especie de trabajadores, aunque en realidad no lo eran. Una cosa también importante es que él se abole en 1598 se abole el 4% de los tributarios que los encomenderos podían concertar, y a partir de 1598 cualquier agricultor puede hacerse asignar la mano de obra de los indios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la población de los indios comienza a disminuir demasiado y digamos ya hay otros actores propietarios, digamos, de plantaciones o empresarios mineros o bueno, otro tipo de actores que necesitan de la mano de obra de los indios, al ya no haber, digamos, gran cantidad de indios, sino que quedan muy pocos, entonces comienzan a escasear y comienza a haber como una disputa por quién puede utilizar la mano de obra de los indios. Entonces, digamos, es también por eso que se comienzan a hacer una forma de medidas como, por ejemplo, que todos los indios vivan en un lugar donde puedan ser contratados como mano de obra por cualquier persona. Sí, la idea es que se cree como dentro de los indios una sociedad asalariada libre. Sin embargo, los encomenderos obviamente ellos tenían el control de los indios y no querían cederlo. Entonces ellos ponían ciertas trabas o impedían que esto se llevara a cabo de varias formas. Por ejemplo, una era que ellos les permitían a los indios vivir cerca a sus aposentos para que de esa forma los indios, a pesar de ser indios asalariados libres, estuvieran integrados dentro de sus haciendas y así, digamos, los pudieran hacer pasar como concertados, que era el término que se utilizaba. También otra de las formas que ellos utilizan es enviando mediante acciones diplomáticas. Entonces enviaban representantes a España ante la corona para solicitar o que se, digamos, restablecieran los servicios personales cuando se habían abolido o que se les otorgara el uso de la mano de obra de los indios en situaciones donde ellos lo habían perdido. Entonces se crea aquí como un juego de poderes, una fuerza entre los encomenderos y los propietarios como para utilizar la mano de obra de los indios, porque los encomenderos estaban monopolizando a los indios, ellos siempre los tenían. Entonces como que los otros dicen, hey, ya nos estamos quedando sin indios, necesito que compartas un poco también de esa mano de obra que tú tienes, y por eso digamos se comienza como a generar una especie de normas para liberar entre comillas a los indios. ¿Por qué digo entre comillas? Por dos razones. Número uno, porque en muchas ocasiones a los indios no les pagaban su salario. Entonces, tanto los encomenderos como los propietarios se negaban a pagar el salario, o incluso en muchas ocasiones lo que hacían era que, digamos, simplemente les pagaban menos o los tumbaban, que eso es otra cosa que también me parece muy importante como resaltar, y es el hecho de que los encomenderos siempre que pudieron engañaron y estafaron a los indios. Incluso cuando los indios no podían pagar el tributo en oro y por esa razón solicitaban que se cambiara el tributo por mantas de algodón, ellos aceptaban recibir las mantas, pero cobrándoles más. Es decir, el número de mantas que ellos recibían era mayor al oro que originalmente los indios tenían que pagar. Y son muchos los ejemplos en la lectura donde, digamos, los encomenderos o los propietarios se aprovechan de los indios porque pues estaban en una posición de desventaja y los roban, no les pagan sus salarios o simplemente, digamos, se comportaban de cierta forma cuando llegaba la visita, pero apenas se acababa la visita, entonces ya otra vez volvía el mismo régimen anterior.
Una cosa que es muy particular es que en las visitas se leía en voz alta como una especie de manifiesto donde se les decía a los indios que ellos eran libres y que tenían derecho a recibir un salario cuando ellos quisieran trabajar y que que si iban a trabajar debía ser de una forma voluntaria. Sin embargo, apenas se iba el visitador o se alejaba del territorio, todo ese manifiesto quedaba en el olvido y nuevamente se imponían, digamos, estas condiciones paupérrimas y difíciles para los indios. Entonces así vamos viendo cómo al liberar a los indios y sacarlos de la esfera de dominación de los encomenderios y dejarlos para que todos, digamos, toda la sociedad, entre comillas, en su conjunto, pudiera hacer uso de esa mano de obra, se muta la figura, se elimina la figura de la encomienda y comienza a prevalecer la figura de la hacienda. Entonces, en la figura de la hacienda, digamos, ya en lugar de tener que pagar como una especie de tributo o de trabajar por pagar un tributo, ellos reciben más o menos un salario, que no es el mejor salario, pero reciben un salario y además reciben también una libertad de contratación, que en teoría sería como que ellos pueden elegir para quién trabajar. Además de eso, también, digamos, se ve que comienzan, digamos, a ver una disminución un poco en las cargas de los trabajos, porque al ver el dramático descenso poblacional de los indígenas, pues los españoles comienzan a ver que, digamos, una de las causas de ese descenso son los trabajos forzados a los cuales los indígenas son obligados a hacer, entonces comienzan a disminuir la carga. Se comienzan a fijar, por ejemplo, en que los encomenderos entreguen los terrenos arados y no obliguen a los indios a arar los terrenos, sino que solo los utilicen para sembrar y cosechar, por ejemplo. Eh, entonces, digamos, de esta forma también otra de las cosas es que, digamos, sale un poco, digamos, como la situación de los encomenderos, ellos pierden mucho protagonismo porque ya los que toman relevancia son los propietarios de las haciendas o de las plantaciones que necesitan a nuevos indios y que los utilizan pues como mano de obra. Los indios igualmente pues ellos necesitan comer, necesitan suplir sus necesidades y pues igualmente como que hay un cambio de jefe, como un cambio de amo, pero en realidad no logran pues una gran independencia en la medida en que digamos siempre tenían que estar dentro del mismo piso de la sociedad, dentro de la misma parte de la sociedad y no podían, digamos, ascender o ocupar algunos cargos más importantes o enriquecerse. Bueno, ya para finalizar, con respecto entonces, digamos, a los paralelismos que hay entre la figura de la hacienda y la Colombia actual, me gustaría como destacar tres. Uno, que es muy importante, es la precariedad laboral. En Colombia siempre ha habido como una tradición de precariedad laboral, nunca ha habido como muy buenas condiciones de trabajo para las personas. Colombia es uno de los países donde las personas más trabajan, pero igual no son tan bien remuneradas. Y como que al igual que los encomenderos no se preocupaban por el bienestar de los indios, en la actualidad los empleadores muchas veces no ven a los trabajadores como personas, sino más como herramientas. Entonces, por eso, digamos, no se preocupan por brindarles mejores oportunidades de vida, sino que simplemente los utilizan para llevar a cabo sus fines. O, en segundo lugar, me parece importante también destacar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los campesinos con respecto a los terratenientes. Al igual que los indígenas y los encomenderos, los campesinos no se encuentran en igual pie de lucha frente a los latifundistas o a los hacendados. Entonces, digamos, ellos siempre están como abajo y su opinión no es igual de importante para ellos. Entonces, es complicado. También me parece importante el hecho de que para poder subsistir el campesinado siempre se mantiene endeudado. Entonces, dentro de los indios, pues ellos tenían que pagar el tributo y estas cosas pues el trabajo con que ellos pagaban el tributo. Pero en la actualidad, los campesinos, las ganancias que los campesinos obtienen de las parcelas son insuficientes para satisfacer sus necesidades, lo cual los estanca, los impide progresar y los mantiene siempre como una mano de obra accesible para cualquier empresario o terrateniente. Además de que la poca industrialización de la actividad agrícola en Colombia
también ha hecho que los empresarios igualmente continúen necesitando de la mano del campesinado para mantener la producción de sus cultivos, porque no hay, digamos, un avance tecnológico que les permita hacerlo por ellos mismos. Hay otras cosas que decir, pero pues ya creo que incluso me he excedido del tiempo, entonces muchas gracias. Hasta luego.